Había visto ya videos tuyos en Facebook, por cierto, pagados. Llegaron a mi perfil y me llamó mucho la atención. Realmente, admiro a todos los escritores, sobre todo a alguien apasionado por pues, la sociedad, la política y todo, ¿no? Y me llamó mucho la atención, hice unos pequeños apuntes. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas, creo que todos los puntos que dices son muy válidos, pero creo que esto tiene un tinte un poco extraño, un poco sospechoso, por lo menos para mí. Hablas, por ejemplo, de lo local y lo organic. Well, I also love it, my darling. Y creo que si alguien lo ha matado, son estos gringos que siento que como que queremos ver hacia arriba, hacia los gringos, y si alguien ha matado esto, creo que ha sido el Walmart, el H-E-B, los Starbucks y todas estas megacorporaciones gringas. Hablamos de dictaduras militares. Bueno, en México tal vez no tenemos una dictadura militar como la pintas ahí en Venezuela, pero tenemos un narcogobierno. Tenemos un presidente que fue extorsionado, secuestrado, se dice, por narcos, y todo mundo, sobre todo en este estado, hemos pasado por la violencia del narcoestado, ¿no? Hablas de los independientes como el hartazgo, y vuelvo a escuchar un discurso demasiado priista queriendo comparar a México con Venezuela, y digo, bueno, ¿qué necedad y en qué punto? Estamos hablando de que México es el país más corrupto de todo el mundo, creo que le gana a Filipinas, si no es que ya le ganamos. Y esta insistencia de querer pintar como que no, vamos a hacer Venezuela, me parece un poco tediosa. Yo entiendo que usted es de Guatemala, entiendo que bueno, en este país, aquí también tenemos a sus hermanos guatemaltecos pasando por el tren, debido precisamente a este monstruo capitalista que les ha impedido tener una tierra y un lugar donde vivir. Aquí están en la calle, en esta misma calle, tal vez desde su hotel los pueda saludar desde ahí, desde la ventana. Creo que ha sido ese neoliberalismo, ¿no? Que tan chairo que se oye, pero tan tremendo que es. Se generaliza muchas cosas que dice, siento que está enojada, la siento molesta y la siento hasta como en reclamo de que cómo nos atrevemos a pensar que el ser populares y el buscar el satisfacer a una población, a un pueblo, pues es algo como tan terrible, ¿no? Algo como que de lo que nos tengamos que cuidar. Es un discurso que venimos escuchando desde el 2012, cuando AMLO se quiso postular, ¿no? Que el populismo era realmente un peligro para México. Siento un desprecio hacia los países latinoamericanos. Hablas del consenso de Washington y hablas de que, bueno, es que aquí en Latinoamérica no sabemos ni sumar ni contar, y en Washington sí tienen todo en orden y está muy bonito. En Estados Unidos tienen la deuda más grande y abismal del mundo, se imprimen sus propios billetes y no tienen oro para respaldarlo. No creo que sean muy buenos contando, lo que son muy buenos es engañando, invadiendo países precisamente como Venezuela, que no se ha dejado sacar un petróleo, que México ya se vendió, ya no necesitan intervenir Venezuela, no necesitan hacer un gran escándalo, aquí ya lo vendimos. Escucho de la privatización como si fuera a expropiar la propiedad privada, cuando la privatización de la que se habla AMLO, como el general Lázaro Cárdenas, pues fue la del petróleo, que si no es de todos los mexicanos, alguna vez lo fue, y hoy en día este peligroso populismo que hizo que Peña Nieto saliera diciendo que iba a bajar el gas y la gasolina, y este show populista, que creo que ese es realmente el verdadero populismo peligroso, y al final nos ha impactado a todos, se vino un gasolinazo de 20 pesos para el 2018. Entonces, yo entiendo la intensidad con la que llega usted y quiere externar todo esto, me parece muy interesante, con mucho gusto voy a leer su libro. Gracias. Por supuesto. Sin embargo, sí le pediría un poco más de sensibilidad porque viene a pintar un hablo, una morena, viene a politizar completamente, que es un lugar más cerca de Venezuela, y viene a poner un Peña Nieto, permítanme porque vine a escuchar su plática, y a un Peña Nieto que está muy cerca de Suiza, como si realmente... Yo no lo puse cerca, los puse aquí a los dos, yo no sé si me diste. No, sí, estaban muy cerca, pero Bueno, mira, la izquierda está... Es que es un programa muy sutil lo que tienes. Es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos has hecho. Vamos uno por uno. Venga. Local y organic. Todas las empresas que tú odias tienen subsidios y proteccionismos del gobierno gringo. Cada vez que tú mires una multinacional aplastante, tiene un subsidio y un proteccionismo gringo. Y si tanto te gusta el rollo, te recomiendo el documental Food Inc.,
donde se ve precisamente que las grandes corporaciones que tú odias no tienen nada que ver con libre mercado, porque en el libre mercado ninguna empresa es salvada o subsidiada por papi gobierno. Monsanto tiene subsidios de papi gobierno. Espérame, ahora yo te dejé hablar, ahora, espérame, déjame terminar con todos tus puntos. Del segundo punto, bueno, lo único que te estoy diciendo es, las megacorporaciones que tanto detestas tienen subsidios y están protegidas. Te invito a que lo consultes. Gobierno, yo por eso estoy a favor de legalizar las drogas. No le veo alternativa a América Latina en seguir teniendo narcos gobiernos mientras las drogas sean ilegales. Y yo soy una gran precursora de legalizarlas. México no es el país más corrupto del mundo. Sí, es uno de los más corruptos, pero no es el más corrupto. El país más corrupto del mundo actualmente es Corea del Norte. Está en el índice de corrupción. Guatemala no es un monstruo capitalista. Guatemala está en el vergonzoso puesto 87 en el índice de libertad económica mundial. Si mis paisanos escapan de Guatemala es porque el subsuelo es del monopolio más corrupto que hay, o sea, el Estado guatemalteco. Y mientras el subsuelo sea del Estado, no solo en Guatemala, sino en toda América Latina, en este continente no va a haber libre mercado porque la gente no es dueña ni siquiera de la tierra donde está parada. Y eso es lo que hace que la gente se mueve para el norte. En el índice de libertad económica, como ya te dije, Guatemala está en el puesto 87, eso no es capitalismo, eso no es libre mercado. El neoliberalismo, que me molesta, todo lo que yo hablo, claro que me molesta, porque yo sí he ido a Caracas. Yo, a diferencia de todos los chairos que proponen comunismo sin jamás haber ido a Cuba, o si van a Cuba solo se van a un hotel 5 estrellas, yo sí fui a Caracas, a ver con mis propios ojos cómo está viviendo esa gente. El consenso de Washington, a ver, el consenso de Washington se pudo haber llamado el consenso de Cartagena o el consenso de Timbuktu. Yo no sé si es que no oíste bien, pero lo que yo estaba diciendo es que en ese consenso que se pudo haber llamado de Cartagena, de Timbuktu o de Monterrey, se llamó de Washington porque ahí se celebró, se reglamentaron 10 pasos que no se aplicaron ni en tu país ni en ninguna América Latina. Y el único que se aplicó mal, que fueron las privatizaciones que se hicieron en concesiones monopólicas. Pemex, como explica Luis Pasos en ese libro que les estoy rolando, de privado no tiene nada. Y tú hablas de que cuando fue el petróleo de los mexicanos, yo les pregunto, ¿y en ese momento todos los mexicanos tomaban decisiones sobre Pemex? ¿O era esta misma falacia de el petróleo es de todos y sus abuelos tomaron decisiones sobre Pemex? No, ¿verdad? Tomaba un grupo de burócratas decisiones sobre eso. Entonces, creo que estamos más de acuerdo de lo que tú crees. Y te invito a que investigues. Yo no estoy politizando con AMLO. Yo creo que tú eres el que no eres objetivo. Pero tengo que darle la palabra a otras personas porque de eso se trata la democracia. Gracias por venir. ¿Por qué los millennials o esta generación está tan atraída al socialismo? Porque no la han vivido. Vayan ustedes a Europa del Este a preguntar si los jóvenes son socialistas. ¡Ni locos! Porque ellos sí vivieron el comunismo de gulags y de miseria muy recientemente. Pregúntenle ustedes a los venezolanos si hoy son socialistas. Ninguno. ¿Por qué? Porque lo están viviendo. Entonces, este es un proverbio chino y ha pasado por muchas filosofías. El abuelo pobre, el padre rico y el nieto miserable, ¿no? Y esto ocurre generacionalmente en las familias. El abuelo que se fajó, que se sacrificó, que empeñó la casa, que pidió un préstamo, que el niño ve desde pequeño cómo su papá se desvelaba, cómo se sacrificaba con la madre por poner el negocio, por buscar de dónde salir adelante. Ese papá crece diciendo, wow, mis padres realmente se sacrificaron, yo también tengo que trabajar, pero no quiero que mis hijos pasen por las penas que yo pasé. Porque probablemente ese padre tuvo una Navidad donde no hubo regalos, o alguna vez no le pudieron celebrar el cumpleaños porque no había dinero, o para tener un televisor o un Atari nunca se dio el caso. Entonces, sobreconsienten a los hijos, porque no quieren que los muchachitos pasen por las penas que ellos pasaron. Y esos mis reyes crecen con ya todo dado. Ellos no tienen la memoria de ver a los abuelos desvelados, de ver lo que costaron las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que los nietos se paran somatando la riqueza que costó 3 generaciones hacer. Y esos son los que entonces, cuando escuchan un Bernie Sanders, un AMLO,
sin ir a Caracas, sin ir a Cuba, por supuesto, dicen, ay, qué bonito se oye el socialismo, no repartamos, así que todos también tengan, porque además tienen un sentido de culpabilidad. Dicen, ¿por qué yo sí tengo y los demás no? Entonces, eso los lleva a ver en el socialismo, aparte que no profundizan en economía ni en historia, ¿va? Porque si se ponen a llorar por cosas como Twilight, imagínate las lágrimas que derramarían. Bueno, ya Twilight ni de moda está, no sé cuál es ahora la novela del momento, pero imagínate lo que llorarían si leyeran lo que pasaba en los campos de concentración, lo que pasó en el genocidio de Mao. No tienen empatía por las más de 100 millones de personas que perdieron la vida en el comunismo porque simplemente no saben que eso existió. Y uno no puede desarrollar empatía sobre lo que no existe. Entonces, eso creo que es lo que los lleva a ser tan socialistas. Yo por eso hice un video que se llama Socialismo para Millennials.